un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Dale y dale, Andrés Barrio Rubio es el que vale. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. Las motivaciones detrás de las acciones de Gustavo Francisco Petro Urrego siguen siendo objetivo de especulación. Es desconcertante que en lugar de apoyar a Colombia, su mandatario parezca estar socavando las relaciones internacionales y las operaciones de las Fuerzas Armadas. La atomización de la seguridad nacional representa una coyuntura crítica para el gobierno del cambio. El comportamiento de su dignatario, caracterizado por delirios y paranoia, ha persistido desde su ascenso al poder y continúa impactando negativamente el funcionamiento del gobierno. Mientras comienza la carrera electoral hacia el 2026 y Estados Unidos amenaza con revocar las visas a los aliados de la izquierda, el progresismo se encuentra cada vez más aislado y parece abandonado. La destrucción de Colombia es el objetivo de un individuo que se enorgullece de su afiliación al M-19 y es cómplice de grupos al margen de la ley y de quienes puedan ayudarle a mantenerse en el poder o a favorecer a su candidato en el proceso electoral. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. Quien se considera impoluto y procede a pronunciar apasionadas retóricas sobre el tema de la dignidad, engañando efectivamente a quienes no están al tanto de la situación, no es más que un ideólogo beligerante y militante de la extrema izquierda, que en realidad no está en absoluto inclinada con los intereses de las clases populares. Se naturaliza la defensa a ultranza del crimen y la guerrilla, mientras el progresismo colombiano hunde al pueblo en la pobreza. El capitalismo ostentoso que se ha observado florecer alrededor de su presidente, su familia y su círculo íntimo ha sido identificado como un factor significativo en la erosión de la confianza pública y la credibilidad socialista en la nación, en el contexto de una crisis económica y un déficit
fiscal de considerables proporciones. Parece ilógico que Gustavo Francisco Petru Rego destine importantes recursos para repatriar a migrantes ilegales que han optado por violar la ley de los Estados Unidos. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. La dignidad populista de su mandatario se sustenta en la movilización masiva de personas a Colombia para que salgan a las calles a defender una propuesta política de izquierda que engaña a los incautos, haciéndoles creer que sacará a la nación del atolladero en el que la ha hundido. Son censurables los recursos gastados por una corriente que se dedica a hacer payasadas, que quieren pasar de bajo perfil, como un concierto de la esperanza que cuesta a los colombianos miles de millones, mientras sigue infligiendo perjuicios a la salud, al bienestar, a la seguridad y todo lo que está por venir. La situación actual en Colombia es la consecuencia de estar en manos del ego de un resentido que propaga una dignidad populista que nada se alinea con la inmensa mayoría de los colombianos. Colombia no está dispuesta a seguir recibiendo migrantes en las condiciones que impone Estados Unidos, fue lo que dijo en Univisión su presidente Gustavo Francisco Petru Rego. La decisión del presidente es: no se aceptan colombianos y colombianas esposados. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. Y si aumentan, que es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. Pues son un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. El presupuesto, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene una priorización. Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. Sé que hay discusiones en este momento bilaterales entre diversos países y muchos están cifrados alrededor de las mercancías. Pero la mercancía no es más importante que un ser humano. Discurso populista que capta incautos, pero de la narrativa a la acción hay mucho trecho y las consecuencias ya se empiezan a ver en toda Colombia. Corta memoria de las clases populares ha llevado a omitir la inacción de la izquierda nacional y sus agentes representativos respecto a los millones de empobrecidos que Hugo Rafael Chávez Frías y su Partido Socialista Unido de Venezuela llevaron a la miseria e hicieron desfilar por los caminos del continente. Además, brilló por su ausencia toda desaprobación moral ante la pauperización de millones de argentinos bajo los gobiernos kirchneristas. Es imposible creer que un exguerrillero no resocializado mantendrá su palabra de campaña y dejará de ser el embustero al que el país le importa poco y nada. La noción de que alguna vez luchó por un ideal político es ahora un punto discutible, ya que se alinea con los objetivos de grupos armados, asesinos y productores de drogas que requieren el respaldo corrupto del progresismo. Deja mucho que pensar la intención de su presidente, pero lo que es cierto es que cada vez está más lejos de una nueva negociación, fue lo que aseguró en Caracol Radio el presidente de Fedegan, José Félix Lafori. Me pareció muy grave que una fuente de inteligencia de la fuerza pública diga que iba a haber una operación precisamente para dar con estos cabecillas. Y por imprudente o intencionalmente, no sé cómo llamarlo, el presidente publica un X en el que prácticamente señala las coordenadas o donde están las disidencias para que el ELN sepa. Uno no sabe ya finalmente cuál es la versión real. El hecho concreto es que yo sí creo pues que hay que ser muchísimo
muy cuidadoso con este tipo de información que es muy sensible, muy sensible. Hoy me impresiona además otro X del presidente Petro, yo no sé si es de hoy o no, pero lo vi hoy, en donde le dice al ELN que debe recordar las palabras de Bolívar, pero luego termina equiparando la fuerza pública, que es la que tiene que proteger a 30, 40, 50 mil personas que salieron desplazados con el ELN. A mí me parece pues que sí hemos cometido ese error como sociedad, que tratamos de equipararlo como si fuera digamos, en términos de igualdad. El Estado colombiano es un Estado que es el resultado de un proceso larguísimo democrático, en la que fuimos moldeando unas instituciones buenas o malas, pero se moldearon. Y el ELN no. El ELN es un grupo de actores criminales que viven cometiendo todo tipo de acciones delictivas. No se olvide pues que la otra versión que hay es que al parecer lo que hay es una cuenta de cobro por una droga, y porque estos señores que llegaron al Catatumbo, donde ellos ejercían cierto control social, empezaron a hablar con las bases que no estaba dentro del entendimiento de ellos. Entonces son acuerdos mafiosos que terminan afectando a la sociedad en términos generales, ¿no? No se puede perder la institucionalidad y confundirla con los ideales de los grupos al margen de la ley, como pretende la izquierda. Existen numerosas incongruencias en los militantes de la izquierda y sus fuerzas aliadas que se agrupan en lo que han denominado el Pacto Histórico por Colombia. Por ejemplo, expresan profunda consternación por las deportaciones de nacionales, pero parecen indiferentes ante la difícil situación de los pacientes que no pueden acceder a citas o medicamentos. Se propaga un discurso de libertad y dignidad, sin embargo, se hace imperceptible el sufrimiento de los oprimidos al tiempo que respalda la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Se cuestiona la veracidad de las afirmaciones sobre la preocupación por los inmigrantes y el bienestar de las familias separadas, ya que las acciones parecen demostrar una mínima consideración por la dignidad de los más necesitados. Las declaraciones de su mandatario generan preocupaciones y no se ve por dónde van a bajar la marea, fue lo que dejó entrever en Noticias Caracol la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Paca Zuleta. La preocupación que tengo es que no logramos bajar la marea, que estas declaraciones no logran bajar la marea, y en este momento lo que necesitamos es mente fría, análisis, reposo y mucho cuidado en las relaciones. La diplomacia existe por una razón, y es que la forma como dicen las cosas en un país no es la misma forma como dicen las cosas en otro país. Lo que necesitamos es, yo creo, que baje la marea y hablar con mayor tranquilidad y usar los canales diplomáticos adecuados en lugar de las redes sociales y los medios de comunicación. Esa es como mi primera preocupación, que me hace pensar que esta entrevista no apoya, no ayuda a manejar las relaciones con profesionalismo diplomático. A mí hay dos cosas ahí que me preocupan. En el derecho existe una figura que hace pensar que cuando uno ha aceptado históricamente una forma de hacer las cosas, pues crea un precedente. Ese precedente ya se creó. Colombia ha recibido el año pasado, durante el gobierno del presidente Petro y durante el gobierno del presidente Biden, un número muy grande de migrantes. Sí, en unas condiciones que no son las mejores para esos migrantes sin papeles en los Estados Unidos. El cambio es el cambio del presidente, y el cambio de que no han venido todos en aviones comerciales, sino en aviones militares. Pero no hay un cambio adicional. Ahora, a mí me parece bien que el presidente Petro hable de la dignidad de los migrantes y de cómo devolverle esa dignidad a los migrantes. Sin embargo, demoras en el proceso de migración atentan contra esa dignidad. Y yo creo que aquí hay además otro tema que es muy importante.
Estamos hablando de un número muy grande de habitantes sin papeles en los Estados Unidos que son colombianos, y estamos hablando de una cantidad de plata para repatriarlos. Esa plata, estamos hablando de la dignidad de ellos, pero también estamos hablando de que se toma una decisión de por qué esa plata no la ponemos en el Catatumbo o no la ponemos en que los estudiantes puedan terminar sus carreras universitarias con créditos del ICETEX. Ahí estamos tomando una decisión de poner plata en algo y quitarla de otro lado. Y yo creo que la dignidad, aquí estamos hablando de unas comparaciones y estamos hablando de que estamos afectando la dignidad de unos colombianos y también de otros colombianos cuando tomamos decisiones presupuestales. La forma como se dicen las cosas no es la mejor. A la Casa de Nariño le hace falta un lenguaje diplomático. Esto se ve corroborado por la aparente incoherencia en su enfoque, caracterizado tanto por instantes de defensa vocal como por periodos de inacción. La complicidad de los progresistas colombianos evidencia por sus respuestas tácitas que sus marchas, de acuerdo con las directrices de sus superiores, subraya aún más el silencio o la ambivalencia imperantes en torno a este asunto. Las acciones de Gustavo Francisco Petru Rego y sus seguidores han dejado al descubierto una flagrante hipocresía, una frivolidad manipuladora y una bondad espuria que ponen de relieve la superficialidad de sus principios profesados. La proclividad de su presidente a los trinos nocturnos y las juergas de fin de semana no solo altera los protocolos diplomáticos establecidos, sino que socava eficazmente las relaciones internacionales. Estamos lejos de haber salido de la crisis entre Estados Unidos y Colombia. Se está en un juego muy peligroso, fue lo que argumentó en Noticias Caracol la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la Paca Zuleta. Yo no creo que Colombia esté lista para enfrentar ninguna crisis económica. Yo creo que este año es un año duro económicamente, el año pasado fue un año duro económicamente, y aquí vuelvo al tema de la dignidad. Imagínense que las mujeres, la cantidad de mujeres que trabajan en la producción de flores, vea afectados sus trabajos. Ahí estamos hablando de dignidad de muchísimas mujeres y de muchísimas familias en buena parte de la geografía, de la sabana de Bogotá y del Valle de Aburrá. Creo que ahí hay un problema serio y los cultivos de flores se verían afectados por la guerra comercial. Yo creo que por la guerra comercial se verían afectados muchísimas sectores de la economía colombiana, pero insisto, ¿qué pasa con la cantidad de familias que viven de las remesas que mandan sus familiares legales, digamos, que tienen papeles y que no tienen papeles, que migraron legalmente y que migraron sin papeles a los Estados Unidos? ¿Qué pasa con esas familias? Yo creo que el presidente tiene que pensar de una forma más general y no solamente en ese grupo humano, que es muy importante, de migrantes sin papeles, pero tiene que pensar en el interés general. Y a veces me da la impresión que hay decisiones que no están enfocadas en ese interés general. Colombia tiene una cantidad de oportunidades que son importantes. Colombia tiene un espacio para trabajar ahí. Colombia tiene un espacio grandísimo para trabajar en el petróleo, pero el presidente no quiere seguir exportando petróleo. Entonces ahí están. Pero lo cierto es que lo que tiene que hacer la diplomacia es encontrar esos espacios para la negociación en donde las dos naciones ganan. Y hay muchísimos espacios para eso. Lo que pasa es que eso se tiene que hacer en una mesa de trabajo, habiendo preparado con cuidado cuál es la producción nacional que podría verse beneficiada, entendiendo cuáles son las necesidades del mercado de los Estados Unidos y no a través de las redes sociales. Eso es una tarea compleja de la Cancillería y del Ministerio de Comercio Exterior. Las relaciones internacionales no se pueden seguir manejando por redes sociales y se requiere de personas competentes en la Cancillería. Un ejemplo destacado de lo peligroso que es su mandatario fue la decisión de revelar datos de inteligencia militar relativos a la ubicación de un campamento del ELN en Catatumbo, una medida que ha sido ampliamente criticada
por sus posibles implicaciones para la seguridad nacional, hechos indicativos de un desprecio por las leyes establecidas y de una voluntad de servir de facilitador para actividades terroristas. Además, sus acciones han llevado a la percepción de que es el dignatario más favorable a guerrilleros y criminales de la historia reciente. El resentimiento que se aprecia en el pensamiento y la actitud de la izquierda progresista, ejemplificado en su presidente, es indicativo de individuos que nunca han tenido que esforzarse para conseguir sus logros, ya que siempre se ha esperado que todo les fuera dado. Gustavo Francisco Petru Rego es un pirómano y lo único que le importa es lograr reelegirse, fue lo que se escuchó en NTN 24 en la voz del senador David Luna. La crisis está a la vuelta de una publicación en la red social X por parte del presidente Petro. El presidente Petro es un pirómano y lo único que le importa es lograr protagonismo personal. A él poco o nada le interesa el pueblo colombiano y mucho menos la dignidad de los ciudadanos. Petro sabe perfectamente que Trump se puede constituir en su más importante contradictor y por eso es que arma semejante alboroto. Las relaciones diplomáticas se trabajan con diplomáticos y por eso hay una carrera diplomática y por eso hay personas especializadas en estas materias, porque uno no puede simplemente, dependiendo del estado de ánimo con el que amanece, tomar decisiones. Su presidente es un peligro tomando decisiones con el estado de ánimo y en uso de la red social X. La mentalidad del colectivo petrista está íntimamente asociada al victimismo, caracterizado por la falta de voluntad para asumir la responsabilidad de los propios actos, atribuyendo la culpa a factores externos. Este perpetuo estado de victimismo fomenta la búsqueda de aliados entre aquellos que nunca han luchado para ganarse sus privilegios, sino que han sido beneficiarios de las acciones que les hacen pensar que el mundo y la sociedad tienen una deuda con ellos. En consecuencia, el llamamiento a la transformación se alinea con frecuencia con la agenda de los militantes de la guerrilla, buscando blindarlos con una serie de apoyos políticos, financieros y logísticos. Esto se manifiesta actualmente en forma de un deterioro económico que afecta a las fuerzas militares con el objetivo de empoderar a colectivos que imponen su agenda ideológica mediante el uso de la intimidación. La situación es crítica. La desfinanciación de las fuerzas militares y la policía genera preocupación en Colombia, fue lo que dijo en Noticias Caracol el investigador en temas de seguridad, crimen y conflicto, Jorge Mantilla. Pues en efecto la situación es crítica no solo por la brecha de capacidades que están presentando las fuerzas militares y la fuerza pública, no solo en términos financieros, sino también en, por ejemplo, el déficit de pie de fuerza del número de hombres, el déficit de capacidades de inteligencia y el déficit de capacidades en términos de poder aéreo. Esto se da a la par que sabemos que por efecto de la paz total todos los grupos armados han crecido tanto en número de hombres como en su expansión territorial. Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, las cifras de la Defensoría del Pueblo, denotan que en los últimos 4 años el reclutamiento forzado ha crecido en cerca de 1.300%. Lo que tenemos son dos tendencias opuestas. Por un lado, mientras la capacidad de los grupos armados y el crimen organizado aumenta, la capacidad de respuesta del Estado y de la fuerza pública disminuye. Hay que tener en cuenta que cerca del 80% del presupuesto del Ministerio de Defensa es inflexible. Esto quiere decir que está destinado a pagos de nómina, pagos de pensiones, pago del personal de los más de 430.000 efectivos con los que cuenta la fuerza pública en su totalidad. El presupuesto de funcionamiento para el funcionamiento de las fuerzas militares, para las operaciones militares, es apenas cerca del 14%. Los recortes que se estiman, según por ejemplo el decreto recientemente expedido por el Ministerio de Hacienda, hablan de recortes adicionales de 780.000 millones de pesos en el marco del déficit fiscal que está viviendo el país.
Esto va a afectar fundamentalmente el funcionamiento de esas fuerzas militares en un contexto en el que, adicionalmente a la crisis del Catatumbo, tenemos crisis humanitarias en otras regiones del país, como recientemente lo plantea la última alerta de la Defensoría del Pueblo en la zona de la Amazonía, incluyendo Putumayo, Caquetá y Guaviare, o el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Es evidente, en mi opinión, que el país avanza y sería inevitable avanzar hacia un escenario de un nuevo impuesto de seguridad, un nuevo impuesto de guerra en el 2026. La capacidad de respuesta del Estado contra la violencia disminuye a manos de la izquierda y su mirada cómplice. El reto del progresismo de izquierda en Colombia es doble. En primer lugar, conseguir el respeto interno y, en segundo lugar, lograr el reconocimiento internacional. Mientras el discurso diplomático se caracterice por los ataques personales y los arrebatos caprichosos de una ideología mandada a recoger, la imagen del país seguirá empañada por discursos alejados de la realidad fáctica. La transformación de la nación, tal como la imaginó la izquierda, quedó confinada a la retórica. En su ejercicio del poder, Gustavo Francisco Petru Rego demostró una incapacidad para gestionar eficazmente su visión política, atribuyendo en última instancia los desafíos imperantes a los mismos individuos. Es imperativo que el sensei de los humanos reconozca que el liderazgo implica no solo identificar las causas, sino también asumir la responsabilidad por ellas. En Semana en Vivo, el político Rodrigo Lara le hizo un llamado a los que empiezan a hacer banderas de campaña. Mírenlo como un expresidente y piensen en lo que necesita Colombia. Bueno, es un año ya de precampaña indiscutiblemente, pero por un poco retomando, he estado bastante de acuerdo en muchos temas con Jorge. A ver, yo creo que ya es hora de que la clase política deje de jugar con el absurdo de que Petro se va a quedar. Petro no tiene cómo quedarse, así quisiera quedarse. Ya los tiempos indican que Petro es prácticamente ya un expresidente de la República. En menos de 6-7 meses se le congela la nómina, se le congela el gasto público a Petro y este país entra ya en una campaña plena. El país entra en plena campaña. Ya yo creo, y yo hago un llamado a todos los que están, digamos, empezando a enarbolar banderas de campaña, que miren a Petro ya como un expresidente, de facto un expresidente, y que empiecen a pensar ya en lo que va a necesitar Colombia para solucionar los gravísimos problemas que va a enfrentar básicamente la próxima administración que suceda a Petro. Que Petro se va a quedar, que va a ser una conmoción interior. Eso es absurdo, eso no es serio. Nosotros tenemos que estar concentrados en pensar qué necesita Colombia para resolver sus problemas más importantes. El problema es que para eso los candidatos o los políticos tienen que estudiar, tienen que elaborar propuestas, tienen que conocer de fondo los problemas del país, y eso es naturalmente mucho más difícil que asustar a la gente con el cuento ridículo y grotesco de que el señor presidente se va a quedar en el poder alegando yo no sé qué tipo de facultades extraordinarias, ni qué alianzas fantasmagóricas con el presidente X, con el régimen Y, Z. Para poderse quedar tendría que presentar un proyecto de acto legislativo, lo cual ya lógicamente no tiene tiempo para sacarlo adelante. Pero si lo lograra sacar adelante, porque lo presentó hace un año básicamente y está en trámite, pues ya la Corte cerró completamente la puerta para que exista reelección mediante acto legislativo. El tiempo va pasando y la izquierda no fue capaz de hacer absolutamente nada. Hay que mirar lo que viene a futuro. Las acciones de su dignatario, que se han caracterizado por la locura y la inestabilidad mental, no parecen ser más que pasos premeditados para consolidar el poder y urdir un estado de caos y conmoción. El podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca.
Gustavo Francisco Petro Rego y sus aliados no conocen el concepto de lealtad. Son una corriente política arrogante que se cree el último oasis del mundo. La fusión del capitalismo con consumismo y riqueza con necesidades es indicativa de un juego irónico que teje la construcción de sentido en el marco de una propuesta que revela una crítica oculta que es incapaz de asumir elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Dignidad Progresista. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex, @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. El petrismo se muestra desinformado respecto a la historia reciente de Colombia y aparentemente desconocedor de otros temas. Sin embargo, se empeña en presentar su propia interpretación de los hechos que se transmite a través de murales panfletarios que parecen tener la intención de instrumentalizar a las víctimas. Mientras el catatumbo es pasado por alto, la izquierda difunde una serie de argumentos compuestos por medias verdades y falsedades que constituyen una crónica de intereses propios y ajenos, racionalizados con sofismas y mendicidad. La lucha que ahora pretenden presentar como una búsqueda de dignidad es cada vez más irrelevante y carente de credibilidad. Su narrativa, que se basa en una comprensión rudimentaria de la geopolítica, es incapaz de validar el concepto de socialismo progresista. Opinando y analizando con razón, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en esta próxima emisión.